Bienvenidos a este vídeo de hoy. Como todos sabéis, la vitamina D es una vitamina esencial e imprescindible para nuestro cuerpo. Ayuda a nuestro sistema nervioso, al muscular y al óseo, e incluso para reforzar nuestro sistema inmunitario. En ocasiones hay personas que tienen carencia de vitamina D y hoy vamos a descubrir cuáles son los síntomas. Pero antes de comenzar con el vídeo, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito lo hagas para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. También quiero pedirte que me dejes un me gusta. Para ti es totalmente gratis y nos ayuda mucho al canal. Gracias. Una vez más, cada vez es más frecuente en las personas la deficiencia o falta de vitamina D. Esta vitamina la recibimos al tomar el sol, cuando salimos a la naturaleza a dar un paseo y, por supuesto, cuando estamos cuidando de las plantas de nuestro huerto o jardín. La falta de vitamina D nos va a provocar una sensación de fatiga y de cansancio, sobre todo cuando nos levantamos por las mañanas. O sea, nos vamos a notar que hay algo en nuestro interior que no va del todo bien. La sensación es como que no estamos suficientemente descansados. También la falta de esta vitamina te puede hacer sentir más depresivo, más depresiva, más pesimista y te puede producir un ligero estado de decaimiento. Si notas esos síntomas es que puedes tener falta de vitamina D. Los músculos también se van a resistir, como notamos como una debilidad muscular. Hacer cualquier cosa nos va a resultar muy pesado, muy cuesta arriba. La vitamina D juega un papel esencial para evitar o prevenir los resfriados, las gripes, para reforzar el sistema inmunológico. Ayuda a absorber el calcio para ayudar a nuestros huesos y también refuerza la musculatura. Ahora vamos a descubrir qué alimentos vegetales contienen la vitamina D. Me imagino que por las imágenes ya os estaréis dando cuenta, ¿no? Por un lado, la podemos encontrar en las setas y hongos comestibles. Estos hongos, como los champiñones o los boletus, el rebozuelo, etc., todas estas setas en nuestra dieta son súper necesarias y una forma natural de aportar la vitamina D al organismo. ¿Veis qué maravilla? Bueno, recuerda que lo ideal es no superar la ingesta de 150 gramos de setas a la semana, Te lo recuerdo por si acaso. Y la verdad es que con cualquier plato va muy bien. Las setas, los hongos. En esta zona solemos tener bastantes. Lo que pasa es que hace falta saber distinguirlas. Yo personalmente prefiero ir al supermercado y comprarlas ahí, porque no sabría distinguir si las que veo pues son comestibles o no. Solo distingo la Amanita muscari, que sé que es esa roja que con motitas, que no es comestible. Bueno, y otro alimento que contiene la vitamina D, ya lo estáis viendo ahí, es el aguacate. Hay gente que dice, ¿es una hortaliza? ¿Es una fruta? Bueno, pues esta estupenda fruta que conocemos también con el nombre de palta. El aguacate no tiene tan alto el contenido en vitamina D que las setas, pero también lo tiene. Del aguacate podemos tomar de medio a un aguacate al día, no más, pero con esa cantidad es suficiente. El aguacate es recomendable tomarlo durante el desayuno o la comida, ya que si lo tomamos por la noche puede generar distensión en el vientre, es decir, sentirnos como hinchados o como muy llenos, Tampoco pasa nada, pero bueno, pues mejor durante el día. Por cierto, ahora que me acuerdo, te voy a dejar en la descripción un vídeo sobre el aguacate y sus propiedades. En realidad es increíble, seguro que te va a encantar. Lo tenemos en este canal y ya verás, es una maravilla. Porque tiene muchas propiedades buenas para el ser humano. Bueno, ahora ya, aparte de ver estos alimentos, vamos a ver en qué otros alimentos que no sean verduras ni frutas se encuentra la vitamina D.
Bueno, pues lo podemos encontrar en mayor proporción, sobre todo en el pescado. Ya veis, ¿no? El pescado tiene mucha vitamina D. Bien, también lo podemos encontrar la vitamina D en la clara de los huevos. En la parte esa clarita, en la clara. Bien, podemos batirlos o bueno, podemos apartar la yema si no queremos comer tantas yemas. Así en merengue con un poquito de azúcar queda riquísimo. Acompaña muy bien para cualquier postre. Incluso para frutas, yo también lo como con la fruta y queda muy bien. Bueno, y también en el queso. En el queso podemos encontrar mucha vitamina D. En cualquier tipo de queso, Esto es una maravilla. Si te gustan los quesos, ya sabes, aprovecha. Ya veis, todas las especies distintas que hay, todos los tipos distintos que hay en queso y todos tienen vitamina D. Bueno, ya has visto los alimentos que tienen vitamina D y que podemos ingerir y que nos van muy bien para nuestro organismo. Espero, amigos, que os haya gustado este pequeño vídeo sobre recomendaciones saludables y gracias por compartir este vídeo con familiares y amigos y gracias por quedarte hasta el final y te espero en el próximo vídeo. Un saludo.